Cobian. Bueno, el público sigue acá, el público presente, la sala llena como es habitual, y las gracias a todos ustedes por permitirnos estar y compartir estos conocimientos importantes en la gestión pública y en la formación política que debemos tener todos los peruanos. Este no es un tema de jóvenes muy adultos, medio adultos, separados, divorciados, amantes, esposos, es para todos los peruanos. Tenemos que capacitarnos, es lo que a gritos pedimos todos en nuestras conversaciones, en nuestros test, en nuestros cafés, hablamos de la política. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo llega el 2026? Necesitamos cambiar nuestra política, y para cambiar necesitamos capacitarnos, estudiar, compartir, difundir. Por eso que estas actividades de Central Mediática y Somos Perú son abiertas. Primero, que no es ningún Zoom acá. Acá es el Facebook, estamos a nivel de todo el mundo para que todas las personas lo vean. Segundo, que esto queda en la página de Central Mediática, usted lo puede compartir las veces que quiera. Yasmín Malaver, ella está encargada de la comunidad virtual y ella sigue comunicándose con todos ustedes mediante un WhatsApp, viendo las diapositivas, las preguntas. De repente alguno fue tímido y no quiso preguntar y el día lunes se acordó. ¿Qué pasa? Quiero preguntar si el regidor cobra sueldo o no se llama sueldo, es dieta. Quiero aprender un poco más. Bueno, esa es la idea, demostrar que podemos aprender a cualquier edad de nuestras vidas y que este aprendizaje sea en bien de todo nuestro país. Así que estas son las capacitaciones de Central Mediática y Somos Perú. Capacitaciones post pandemia y, como siempre digo, de una manera distinta. Con el tema de la televisión, ya que tenemos distintas cámaras. A mí me ven en una cámara, en la 2, en la 3, en las diapositivas también se ve al ponente. Estamos atendiendo cualquier dificultad, por eso que a veces demoramos en los tiempos, porque hay que calibrar todo y estar atentos a todo. También al público virtual, que también es un público al cual saludamos y siempre estamos contentos de estar con ellos. Hay que atenderlos a ellos también en este trabajo que tenemos capacitando. Bueno, después de tanto hablar, vamos al tema importante el día de hoy. Como yo digo, así como antes había la hora punta, que uno ya sabía, 6 de la tarde, 8 de la mañana, los carros, en la televisión también hay una hora punta de las películas donde uno más ve, y en las capacitaciones también, al menos yo pienso, hay una hora punta, la hora más fuerte, y en la hora más fuerte tenemos, no voy a poner categorías a los ponentes, pero tenemos a uno de los mejores, a uno de los que de alguna manera conoce y tiene la experiencia en la gestión municipal. Por eso yo siempre me siento orgulloso de convocar al doctor Marco Tulio Gutiérrez. Es una persona de mucha trayectoria, 2 veces regidor provincial, y siempre está actualizado, eso es lo más importante, en el tema de la gestión, de los datos, la estadística. Él con la inteligencia artificial también está al tanto de todos estos temas, y eso para mí es valioso, es aplaudible. Ya lo vamos a aplaudir, no nos adelantemos. Vayamos a la presentación de Central Mediática. Adelante, amigos. Central Mediática, Capacitación y Comunicaciones. Ahí tenemos al doctor Marco Tulio Gutiérrez, Ley Orgánica de Municipalidades, parte 2. Ya hemos tenido la parte 1, que fue en Los Olivos. Las personas que nos siguieron, ahí tuvimos la parte 1, y ahora estamos con este marco normativo que de alguna manera maneja todo el sistema de gobiernos locales en nuestro país. Lo que nos explica el ponente es que vamos a analizar la estructura, las competencias, las funciones de las municipalidades provinciales y distritales, así como también los principios que orientan a su autonomía. La autonomía municipal es muy importante, así como la económica y la administrativa. Marco Tulio Gutiérrez es regidor provincial, está con nosotros nos va a hablar de este tema. En el contexto se habla de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la 27972, donde habla de todos estos temas,
del marco, como digo, legal para el funcionamiento de las municipalidades. El planteamiento del problema, se habla del desfase también de esta ley, de la antigüedad, se habla de la planificación, ejecución y fiscalización de políticas públicas que debemos tener los objetivos de esta ponencia, explicar y analizar detalladamente estos contenidos, estos temas, estos conceptos legales que fortalecen a tomar decisiones a nuestras autoridades. Ahí está el muñequito, ya con inteligencia artificial, ya nos pusimos al día. 3 participantes como mínimo van a identificar al inicio de la exposición cuáles son las debilidades institucionales de los gobiernos locales de los que forman parte, proponiendo las reformas constitucionales correspondientes. Atención, ventanilla, central mediática, capacitación y comunicación. Un fuerte aplauso para el doctor Marco Tulio Gutiérrez, nuestro tercer ponente. Gracias, Ricardo. El tema que nos reúne hoy día es el detalle de qué cosa es el gobierno a nivel local, de qué manera se materializa el ejercicio de las competencias que hemos visto en el capítulo anterior, que es el relacionado a los fundamentos constitucionales, y de qué forma estas competencias y funciones municipales son atendidas por el gobierno local correspondiente. Como ya sabemos esto desde el colegio, el Estado sirve para prestar servicios. Claro, tiene una función representativa, ¿no? Ante los demás países, el Estado peruano es el representativo de todos nosotros, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico, el Estado peruano, que es la representación de nosotros, tiene una finalidad. Y esa finalidad es prestar servicios públicos. Es decir, aquellos servicios o atender aquellas necesidades que individualmente, personalmente, particularmente no podríamos atender. Un ejemplo clásico es el relacionado con la defensa nacional, por ejemplo, ¿no? La defensa, hay que defender las fronteras, hay que protegerlas de la posible infiltración, intromisión, ingreso de personas no autorizadas. Y entonces ahí necesitamos un equipo de gente que son la milicia, el ejército, la aviación, la marina, para hacer ese tipo de labor. Individualmente no podemos hacerla. Tiene que ser un grupo de gentes organizada específicamente para esa finalidad, y ese servicio público es el servicio de defensa nacional. Lo que tenemos que hacer es aportar para el sostenimiento de ese servicio, ¿no? Y nos lo brindará el Estado, como también nos brindará el servicio de generación de infraestructura. Necesitamos grandes carreteras, grandes represas. ¿Quién tiene la responsabilidad de hacerlas? El Estado. Entonces, el Estado existe para resolver nuestros problemas. Por ejemplo, todos necesitamos servicios de salud. Hay algunos que pueden atenderse con sus propios recursos, pero son la minoría. Y en todo caso queda a disposición de quien quiera ser atendido por el Estado teniendo dinero. Es cuestión de cada cual. Tiene tanto derecho el que tiene dinero como el que no lo tiene de ir a un hospital público, ¿no? O sea, porque la obligación del Estado es de atender a todos, ¿no? Entonces, estos servicios públicos, lógicamente, son lo que distinguen a la acción del Estado frente a la acción privada. El sector privado existe para resolver problemas personales con dinero. Quiero comer chocolates ricos, bombones rellenos de mucha crema. Si tengo y me alcanza para el Sublime, en buena hora, y si me alcanza para un chocolate de Ibérica, mejor. Pero eso es un problema que no lo va a resolver el Estado. Lo que va a hacer cada uno es resolver su problema individual. El Estado está para resolver el problema de todos o de la mayoría, ¿no? De los que quieran. Pasa lo mismo con los colegios. La educación es para todos. El colegio está ahí. Obviamente quien tiene dinero y tiene mejores posibilidades de enviar a su hijo a un colegio que tiene un mejor equipamiento lo hace.
La calidad del docente es igual, porque los profesores salen del mismo sitio. Es como cuando alguien me dice, a raíz de este sismo que ha habido recientemente en el Callao, ¿no?, se han podido caer las casas porque las han autoconstruido. Eso es parte de la propaganda, ¿no?, que siempre se hace, el peligro que se derrumben las casas porque no tienen licencia de construcción. Pero cuidado, el arquitecto o el ingeniero que ha puesto su letrero en esta avenida Planos es tan valioso como el que tiene su atelier, su estudio, su taller en San Isidro. Los dos han salido, o de la UNI o de la Ricardo Palma, punto. O sea, acá el tema es quién tiene alguna posibilidad familiar de tener el estudio en San Isidro, y el que no lo tiene pues acá en Ventanilla lo tendrá acá en la avenida. Pero nadie se le ocurre, cuando hablan de la autoconstrucción, como que vamos a ser tan locos de que vamos a ir a hacer la construcción nosotros mismos. Se supone que siempre tenemos que tener un plano, y para eso están en las avenidas los que hacen plano. Necesitamos un maestro de construcción, que bueno, el maestro de construcción pues tiene una experiencia tremenda haciendo zanjas, cimientos, columnas, vigas. Y la mejor demostración es de que lo que se han medio remecido bien pues son las casas que están antiguas, ¿no? Más bien de suerte no se ha caído ningún balcón, ¿no? Porque uno ve los balcones en las zonas antiguas, tanto del Callao como del centro de Lima, y uno dice, qué maravilla que no se hayan caído. Pero entonces, el tema es de que estos servicios que el Estado brinda, los brinda como una obligación, no solamente en nuestro país, en todos los países del mundo. En Estados Unidos el gobierno norteamericano, el Estado norteamericano tiene que atender a sus compatriotas, ¿no? Cuando vemos de que se escandalizan, que están votando a los migrantes, yo siempre digo, la casa se reserva el derecho de admisión y de permanencia, punto. O sea, lamentablemente la cosa es así, ¿no? Nosotros abrimos los brazos a los venezolanos hace unos años, ahora estamos molestos, ¿no? Entonces es así, pues cada país tiene su propio derecho a crear sus propias regulaciones, impedimentos, ¿no? Lo demás es propaganda. El tema es de que cuando hablamos nosotros de este Estado, de esta lo que se denomina la organización jurídica del país, estamos hablando de una gran persona jurídica, ¿no? ¿Qué otras personas jurídicas conocemos? El Comité del Vaso de Leche es una persona jurídica, ¿no? Conocemos también el Club Deportivo, la empresa, la bodeguita de la esquina que tiene un propietario privado, ¿no? O sea, todas son formas de organización, económicas algunas, sociales otras, jurídicas el Estado completo. Y el Estado tiene que ser la expresión del poder de los que estamos organizados dentro del Estado. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los peruanos. ¿Qué derecho tenemos? Tenemos derecho a administrarnos nosotros mismos, a administrar nuestra plata, ¿no? Entonces, pero como todos no podemos administrar el dinero, tenemos que encargarle a alguien, que es en este caso el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se encarga de administrar la plata, ¿no? Y cuando hablo del Poder Ejecutivo, me refiero de los 3 niveles de gobierno: Poder Ejecutivo Nacional, Poder Ejecutivo Regional, Poder Ejecutivo Municipal. Cada uno, lógicamente, maneja, pero también en la democracia tenemos que acostumbrarnos a que haya alguien que le esté echando un ojo al que administra la plata. Así como en el club o en el comité del vaso de leche tenemos el fiscalizador, el fiscal, el que debe estar atento a que la plata no desaparezca o que se gaste bien, igual pasa a nivel nacional, regional y local. Para eso está el poder legislativo. El Congreso de la República es el que tiene que estar con un ojo atento a qué cosa hace el gobierno nacional con nuestro dinero.
Y por supuesto también dar las normas legales para que el gobierno nacional pueda gastar bien la plata, ¿no? O sea, tiene que emitir normas y tiene que fiscalizar. El Congreso de la República emite leyes y fiscaliza al gobierno nacional. El gobierno regional pasa lo mismo. El Consejo Regional le echa un ojo al gobernador y el gobernador gasta la plata. En el mundo municipal igualito, el alcalde gasta la plata y el Consejo tiene que echarle un ojo para aprobarle el presupuesto, para aprobarle las ordenanzas y controlar que el gasto sea adecuado. Entonces, nos encontramos pues que están los famosos poderes, ¿no? El poder administrar, el poder legislar y el poder administrar justicia. Esos son los... Ojo, que todo lo que estoy repitiendo hasta ahorita es lo que ya hemos escuchado en el colegio, porque todos hemos pasado por la secundaria y hemos escuchado en educación cívica, o no sé cómo se llame ahora el curso, cómo se organiza el pueblo. Pero como el país es tan grande, tienen que haber niveles de gobierno. No puede manejar la presidencia de la República todo desde Lima. Tienen que haber gobiernos subnacionales, es el nombre que tiene. Gobiernos regionales, gobiernos locales. Ahí están los gobiernos. Niveles. Administrador en el gobierno nacional, el presidente. Administrador en el nivel de gobierno regional, el gobernador. Administrador en el nivel de gobierno local, el alcalde. Y así sucesivamente. El Congreso de la República, el Consejo Regional y el Consejo Municipal. En realidad las funciones son las mismas. Lo que cambian son dos cosas. El espacio territorial, lógicamente el alcalde de Ventanilla tiene su gestión solamente en el territorio del distrito de Ventanilla. Recuerden ustedes una cosa, los gobiernos provinciales en nuestro país son medio raros. No tienen alcalde propio los vecinos del cercado de Ventanilla. Como los vecinos del cercado de Lima tampoco tienen alcalde propio. Tienen un alcalde provincial, ¿no? Provincial del Callao y provincial. ¿Quién elige al provincial del Callao? Que es el alcalde del distrito de Ventanilla. Todos los vecinos. A mí me acuerdo mucho que me pasaba cuando era regidor metropolitano en Lima, que a veces llegaban vecinos y me decían, quisiera hablar con el regidor de La Victoria. Regidor de La Victoria, no, acá no hay regidores por distrito. Han sido elegidos en una lista, ¿no? Al margen de dónde eran, ¿no? De qué distrito venían. Pero le puedo presentar a ese regidor de allá que sé que vive en La Victoria, porque vive en La Victoria, puede tener un mayor conocimiento de la problemática. Entonces, el problema es de que los vecinos de todos los distritos cercados del Perú, que son 195, no tienen alcalde propio. Tienen un alcalde que le han puesto de toda la provincia. Vamos, por ejemplo, a un ejemplo provinciano, Huancayo. ¿Quién elige al alcalde de Huancayo? Claro que cuando hablamos de Huancayo hablamos de la provincia, pero cuando hablamos del distrito de Huancayo, el centro, que está limitado acá por el Tambo y por acá por Chilca, ¿quién es el alcalde? O un tambino o uno de Chilca, alguna vez uno de Huancayo. O sea, el tema es de que no tienen alcalde propio. Los distritos cercados no tienen alcalde propio. Y ojo, en algunos lugares son muy grandes distritos, en otros son chiquitos. Recuerdo que alguna vez asesoraba a Pitipo, a la municipalidad de Pitipo distrital en Ferreñafellera, pues una cosa, la ciudad de Pitipo es una cosa chiquita. El anexo es tan grande, mucho más grande, es el doble del tamaño de la capital. Y lógicamente, si ustedes me dijeran, ¿quién pone al alcalde de Pitipo? ¿Lo ponen los que viven en Pitipo? No, lo ponen los de Batán Grande que tienen más población, ¿no? Entonces, en cada distrito se mueven las cosas de esa manera. En el caso nuestro, nosotros tenemos en el nivel local municipalidades provinciales y municipalidades distritales. Y también tenemos de centro poblado menor. Acá en el Callao ustedes tuvieron una, que era Mi Perú, que ahora ya es una municipalidad distrital. En la provincia de Lima tenemos el centro poblado de Huachipa,
que sigue siendo municipalidad de Centro Poblado de Huachipa, algún día será municipalidad distrital de Huachipa, si lo creen conveniente sus moradores y lo acepta el Congreso y el Poder Ejecutivo. Entonces, mire, esos son los niveles de gobierno que tienen que darse. Ahora, ya tenemos una idea de en qué son competentes unos y en qué son competentes otros. Claro, a nivel nacional es el gobierno nacional. A ver. Tenemos acá las funciones del Estado. Este Estado nos da muchos servicios, muchos servicios. Los tenemos acá en letras más pequeñas. Defensa nacional hemos manifestado. Proteger el patrimonio cultural, la diversidad y las lenguas originarias. Promover las exportaciones y el turismo. Es decir, tenemos funciones que el Estado tiene que cumplir. Pero hemos dicho que el Estado es uno solo, lo dice la Constitución, dice es uno e indivisible. O sea, no es que cada pedazo del territorio pueda hacer lo que le dé la gana, ¿no? Por muy regional o por muy gobierno municipal que sea, sino tiene que tener una lógica de funcionamiento en los tres niveles. Y entonces aparecen lo que se denominan los sectores, agro, o sea, funciones afines, manejar el tema del agro, del riego en el campo, la seguridad alimentaria, que proviene por supuesto del mundo rural, y el desarrollo rural que es su origen. Entonces todo esto, como es un conjunto de funciones muy afines, reciben el nombre de sector. Por eso hablamos nosotros del sector agricultura y riego. Usualmente decimos, ya el ministerio. No. Una cosa es el sector y otra es el ministerio. El sector involucra al ministerio, pero también algunas entidades que tienen cierta autonomía y que constituyen el sector. ¿Se dan cuenta? Agricultura y riego, ambiente, comercio, aquí están todos. Esta es la organización. Obviamente y aquí hay una más. Cuando hablamos de PCM es la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, todas estas funciones están a cargo, que son sectoriales, están a cargo de los ministerios. Los ministerios. Y lógicamente, en cada ministerio pues hay un ministro y hay funcionarios que tienen que ver con su tema. Pero, ¿cómo hacer que el Estado funcione de una manera unitaria? Porque hablamos de los asuntos jurídicos del Estado, de los derechos humanos y las penitenciarías en el sector justicia. Pero ¿y eso qué tiene que ver con el gobierno regional? El gobierno regional, ¿y qué con la municipalidad? ¿La municipalidad maneja penitenciarías? No. ¿Ve los temas de derechos humanos? Sí. ¿Ve asuntos jurídicos del Estado? Sí. Y en el caso de la mujer y poblaciones vulnerables, mientras que el ministerio involucra todos estos temas, ya a nivel de los gobiernos subnacionales hay oficinas para la mujer, para los niños, para los adolescentes, para los ancianos, personas con discapacidad y pueblos originarios, y así sucesivamente. Entonces, a cada ministerio le corresponde una dirección regional en los gobiernos regionales. Por eso cuando vamos a una región es muy fácil, así como decimos, voy a ir al Ministerio de Agricultura, ya me voy a la Dirección Regional de Agricultura. Me voy a la dirección, al Ministerio de Justicia, en provincias me iré a la Dirección Regional de Justicia. Y así, cada tema. Esto solo se reproduce gobierno nacional y gobierno regional. No se reproduce en el gobierno local. En el gobierno local, por su naturaleza, que es más pequeño, es un gobierno. Todo lo que está acá, casi todo, se ve a nivel local. Pero se tiene que, lógicamente, por el tamaño, no se necesita pues tener
un director para cada tema. Imagínense, si hubiera director para cada tema, necesitarían 18 funcionarios solamente dirigiendo algo que de pronto es pequeño. Entonces, en este caso, encontramos de que hay temas que se juntan y aparecen otras denominaciones. Desarrollo social, otras le llaman desarrollo humano, gerencia de desarrollo económico, la participación vecinal. Eso es importante, porque la Constitución habla de que en los gobiernos locales uno de los elementos fundamentales es la participación de los ciudadanos. Entonces, aun cuando no haya un ministerio de la participación vecinal, sin embargo, en las municipalidades sí hay una oficina de participación vecinal. Tiene que haber una oficina de participación vecinal para poder llevar adelante la promoción de la participación vecinal. Todos estos temas los vemos en la municipalidad, obviamente con excepciones de servicios que son nacionales, ¿no? Por ejemplo, en transportes, bueno, el transporte nacional, Cruz del Sur, Emtrapesa, empresas grandes, pues esas no las puede ver una municipalidad provincial. ¿Cuál sería? Se armaría un conflicto porque esos buses pasan por 20 ciudades. ¿Qué ciudad se haría competente para revisarle la licencia? Entonces tiene que ser el gobierno nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque son vías nacionales. En cambio, cuando hablamos de los de los mototaxis, que es un tema estrictamente local, el gobierno nacional no se mete. Ese no es un tema del gobierno nacional. La licencia de conducir la da la municipalidad provincial. La autorización para circular la da la municipalidad distrital o la municipalidad provincial. Ojo, la provincial en el distrito cercado de la provincia, no en el distrito de Ventanilla. Nada más. La municipalidad provincial no puede meterse en el distrito de Carmen de la Legua a dar autonomía. Ahí se encarga su municipalidad, ¿no? En mi Perú se encarga su municipalidad. Y cada una de ellas tiene su propio reglamento. Tenemos el reglamento de mototaxis, poniendo el ejemplo de mototaxis, en Bellavista, en Carmen de la Legua, en La Punta, en La Perla, en mi Perú, y dentro de la municipalidad provincial también, pero solo para el distrito del cercado del Callao, para el centro del Callao, ¿no? Entonces, cada una tiene su normativa. ¿Hay una ley nacional? Sí, hay una ley nacional. Una ley que también, de alguna manera, debemos llamarla una ley marco. No por mi nombre, Marco Tulio, porque tiene que ser un marco, ¿no? Para que haya un cierto orden en el país, ¿no? Entonces, hay que hacerle una ley nacional, una ley que da las directivas nacionales y ya luego todas las municipalidades aplican, ¿no? Eso por poner el ejemplo en transporte. En telecomunicaciones, lo más que puede hacer una municipalidad en telecomunicaciones, ¿qué sería? Ver dónde se colocan las antenas, las autorizaciones para colocar las antenas, ¿no? Pero también hay una ley nacional, promotora de las telecomunicaciones. Todos queremos mejor comunicación en los celulares, pero nadie quiere tener una antena al costado de su casa, ¿no? Entonces, porque puede dar cáncer, de pronto se vuelve uno loco con el paso del tiempo. Entonces, pero hay una norma nacional que dice que hay que colocarlas en el centro de las bermas, ya, los parques, ahí se coloca, ¿no? Entonces, ¿quién fija el criterio nacional? La ley. ¿Y quién hace la autorización local? La municipalidad, ¿no? En la vivienda social, agua potable, igual, en todo, mire, infraestructura vial. El gobierno nacional se encarga de las grandes carreteras, pero la pista de acá, local, se tiene que encargar. Ahí también hay otra clasificación, ¿eh? Miren lo que pasa, por ejemplo, cuando vemos el tema de las pistas. Muchas veces decimos, esta pista, el alcalde no se preocupa de Ventanilla. Un momentito, ¿quién es el administrador de esa pista? ¿La municipalidad distrital o la municipalidad provincial? Si la vía es una vía provincial porque articula la provincia, el responsable de la semaforización, señalización y su mantenimiento es la municipalidad provincial. Esta callecita que está a la espalda de esta, ahí no se mete la municipalidad provincial, eso ya es problema
del alcalde distrital, que esté bien mantenida la pista, la vereda, que esté bien señalizada, que diga 30 kilómetros por hora, ¿no? Que haya algún rompemuelle, pues, si es que hay algún colegio cerca, ¿no? Entonces ya esos son temas estrictamente locales. Por eso el Estado, para que funcione, tiene que tener pues niveles de gobierno, para que cada uno haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces así vamos viendo qué cosa va pasando. Pero, ¿qué cosa ocurre con los gobiernos municipales? O sea, ¿los gobiernos municipales acaso son solamente implementadores de lo que dicen las leyes nacionales? No. No solamente. Ojo, no solamente. O sea, hay normas nacionales que tienen que ser aplicadas por la municipalidad. Muchas veces se cree que cuando hablamos de derecho municipal, ya la ley orgánica de municipalidades. Y no es verdad. En una investigación que estoy terminando en estos días, fíjense, y que hoy día, apuradito para venir acá, hice un procesamiento de la data, encontré, todavía no está en blanco y negro absoluto, que hay 1.122 leyes que tienen que ser aplicadas por los gobiernos municipales. Fíjense, 1.121. Y que hay 2.299 decretos supremos que tienen que ser aplicados por la municipalidad. Fíjense, cuánta norma, cuánta normativa. Por eso yo muchas veces en plan de broma digo, más fácil es ser ministro de algo en el gobierno nacional que ser un alcalde. Porque el ministro conoce de lo suyo. Su preocupación es ser el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Cuál es su preocupación? Ver la problemática del empleo y promover el diálogo entre empresarios y trabajadores. Punto. Esa es su función. Mientras cumpla su tarea, todo irá bien. Pero un alcalde tiene que hacer todo esto y tiene que tratar de hacerlo bien. Obviamente, para eso tiene que tener funcionarios especializados en el tema. Hasta hace 2 años, en nuestro país, los funcionarios eran personas, como ahora, de confianza de la alcaldía, del gobernador regional, pero tenían un mérito, que eran amigos del alcalde porque habían cargado la banderola, les habían prestado su casa para poner el letrero, o habían sido generosos contribuyendo con billete en la campaña. Y entonces teníamos pues unos funcionarios que eran, algunos salían buenos, porque es como cuando uno entra a trabajar como asistente. ¿Qué es un asistente? Es un multipropósito, ¿no? Pero algunos terminan aprendiendo bien y se vuelven indispensables. Y hay otros que lamentablemente no dan pie en bola, ¿no? O sea, es normal. Pues en este caso, a raíz del gobierno de nuestro amigo Peter Castillo y de todo el desorden que tenía él de ministros y de personal, acuérdense que el ministro de Transporte, cuando le preguntaron qué experiencia tenía en el tema, era que tenía licencia de conducir y había manejado un microbús, ¿no? O sea, esa era su experiencia en materia de transporte, ¿no? Entonces, una equivocada percepción ideológica de pueblo lo llevó a hacer las cosas mal, ¿no? Entonces, esos ministros asustaron a todo el mundo y lo mismo pasó con los embajadores. Empezaron a nombrarse embajadores, pues había empezado ya con Ollanta. Acuérdense ustedes que creo de que un embajador en Europa había sido su obstetriz, ¿no? La que le había ayudado a dar a luz a los hijos, ¿no? Entonces, pero eso tenía que cambiar. Y entonces se dio una ley, la ley que se llama la Ley de Idoneidad en el ejercicio de la función pública. De tal manera que desde hace 2 años es obligatorio tener currículum para ejercer función pública. Entonces ya se acabó eso. Ahora tienes que tener todos tus papeles, más aún la ley dice,
bajo responsabilidad, el gerente de recursos humanos tiene que revisar que toda la documentación que presenta un candidato a funcionario corresponde a la realidad, ¿no? Y que cumple con los requisitos para poder ser un funcionario, lo cual me parece correcto. Funcionario público le pagamos nosotros, es un empleado nuestro. Imagínense, si vamos a poner a cualquiera estaríamos pues mal, ¿no? Entonces, en este caso, las municipalidades tienen funciones propias, ¿ok? Propias. No son las del gobierno nacional, sino que son específicamente a nivel municipal. Algunas tienen que ver con su propia organización, dicen, aprueban su organización interna. Cada una tiene la cantidad de gerencias que desea. Por ejemplo, o la que la lógica le dice que debiera tener. Por ejemplo, si estamos con las 1.313 municipalidades rurales, deberían todas tener una gerencia de desarrollo rural, puesto que si las poblaciones son rurales, hay que atender a la población rural. No pasa eso. Ustedes van al interior del país y encuentran que las gerencias rurales son parte de la gerencia de desarrollo urbano y rural. Mezclan las cosas, ¿no? Entonces, pero tienen su derecho a su organización interna. Hay algunas que por la magnitud de su capacidad económica se pueden dar el lujo de tener pues mucha temática, ¿no? Un funcionario, un subgerente para la mujer, otro para las personas con discapacidad, otro para el menor y el adolescente, otras simple y llanamente desarrollo humano o desarrollo social y punto, ¿no? Todo lo ve un funcionario que por supuesto subcontrata a gente especialista en cada tema para que puedan manejarlo, ¿no? Es aprobar su organización y su presupuesto. Pero ahí es donde viene pues el ojito que debe echarle el Consejo Municipal. Porque yo me acuerdo que alguna vez, la única vez que fui asesor municipal en Lima fue de un alcalde de Ate. Había sido teniente alcalde, su alcalde había dejado el cargo para postular a congresista por Lima, por Acción Popular, renunció y él se quedó a cargo. Yo ni lo conocía, pero pidió a sus amigos que me conectaran con él porque él quería que yo fuera su asesor externo. Entonces, él ahora está de gerente regional acá en Lima provincia. O sea, hizo carrera dentro de la administración. Entonces, obviamente cuando se hace cargo una de estas personas convocan a personas que consideren pues de confianza. Pudo haber convocado a quien le diera la gana, porque en el caso del asesor, bueno, es otra cosa. Puede ser un asesor político, un asesor económico, ¿no? O sea, un asesor técnico. Entonces, en este caso, esta participación permitía, de acuerdo a su presupuesto, a tener un asesor. Yo me acuerdo que estábamos en la recta final de su gestión, terminaba la gestión de él, ya se había elegido a otro, era el último día de la sesión del Consejo, el último día se aprueba el presupuesto del que viene. Ustedes saben que siempre el que entra ya encuentra el presupuesto aprobado, no tiene que trabajar mucho, el presupuesto ya está aprobado, se lo deja aprobado el que se va. Y me acuerdo que pide la palabra un regidor y dice: quiero dirigirme a todos ustedes para despedirme y al pueblo. He sido regidor 4 periodos, había sido 4 veces regidor. Me voy con el alma triste. ¿Por qué se va con el alma? El presupuesto que hemos aprobado dedica a educación el 1 punto no sé cuánto % del gasto. El alcalde estaba sentado en la primera fila y yo como asesor a un costadito. Y el alcalde me pregunta, ¿la cifra es correcta? Yo le digo, no, ¿qué voy a saber yo? Yo le digo,
Lo único correcto que sé es que ese señor es culpable de lo que aprueba, porque quien aprueba el presupuesto es el Consejo. Si se queja de que el Consejo ha aprobado eso, es su problema, no del alcalde, porque el que aprueba es el Consejo. O sea, el presupuesto municipal es como el presupuesto de la República. El gobierno nacional manda un proyecto, pero el Congreso se lo voltea, lo pone de cabeza. El ministro de Salud dice que quiere 6 campañas de vacunación. El Congreso dice no, 4. Y la plata que sobra al hospital de tal y tal y tal. Y punto. Porque esa es su facultad, aprobar el presupuesto. Lo mismo pasa en los consejos municipales. Pero lamentablemente cuando ustedes vayan a la última sesión del consejo, se van a dar cuenta de que el día que aprueban el presupuesto, nadie habla. Y todos levantan la mano. Y dicen, pero estarán pues de acuerdo, ¿no? Si están levantando la mano, ni se han preocupado en revisar el proyecto de presupuesto. ¿Por qué? Porque es un tema muy técnico. Hoy día, cuando ustedes han estado con Raúl Ramos en la charla anterior a la mía, habrán hablado del tema de los regidores, de la fiscalización. Hay un tema que, por ejemplo, falla en los consejos municipales y que tiene que ver con lo que estamos hablando, la aprobación del presupuesto. No tienen asesores los señores regidores. Los regidores están solitos. Es como si a nosotros nos metieran ahorita en una asamblea sobre una misión a Marte y tuviéramos que aprobar el presupuesto. Aprobaremos lo que los dos técnicos nos digan, pues, porque ellos son los especialistas en viajes a Marte, no nosotros. Nosotros lo que podemos saber es si es importante ir a Marte. Eso será como políticos lo que sabremos, de que tenemos que preocuparnos. Pero el otro tema, el tema tecnocrático, lógicamente necesita especialistas. Y los concejales, regidores, no tienen asesores. Ellos solamente actúan, imagínense un Congreso de la República sin asesores. En el Congreso vemos de que hay algunas personas que se ponen a leer discursos, ¿no? Casi todos leen discursos. Bla, bla, bla. Muchas veces pensamos que no saben ni de lo que están leyendo, ¿no? Sospechamos que no saben, vamos a sospechar, no vamos a afirmar, vamos a sospechar que no saben de lo que están hablando, porque hasta inclusive se equivocan, se equivocan al leer, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? Pues si se supone que si algo conocen no se deben equivocar con lo que hablan. Pero bueno, pero están los asesores que han hecho esos discursos, que han hecho las investigaciones, que técnicamente han estudiado. El problema es que el Consejo Municipal no es autónomo. El Congreso es autónomo frente al Poder Ejecutivo. El Consejo Municipal lamentablemente no lo es, ¿no? O sea, por su forma, ¿cómo se elige? Se elige en lista. Se elige en lista, miren ustedes, se elige en lista. ¿Quién es el regidor número 1? ¿Quién es el 2? No sé. Total, yo voto por el candidato a alcalde y la cola entra, ¿no? Si él gana, entra la mayoría. Si no entra, bueno, al menos el 1 y el 2 entrarán. Pero es una forma de elección indirecta. ¿Es así en todo el mundo? No. En Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, la gente elige a su regidor. Y en el caso de Colombia y Venezuela, hasta hay voto preferencial, fíjense, igual que el Congreso. Los partidos proponen una lista, no, yo voto por el número 3 y punto. No por el número 1, voto por el número 10. O sea, está fortalecida la representación. Y hay otros países, otras ciudades, en donde el sistema es mejor todavía, mejor. Al distrito lo han dividido en pedazos, así como los dividen para las juntas vecinales, igualito que para la junta. Ya. De este territorio sacamos 6 regidores, 6 pedazos. Cada uno que elija su regidor, cada uno, regidor 1, regidor 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, así llega, las campañas son más fáciles, porque si yo soy candidato en el número 6, en este territorio, ya lo único que tengo que hacer es recorrer las casas del territorio 6, tocar puertas, hacer invitaciones a lonches para explicarles qué quiero hacer.
a la hora de hacer el control ciudadano es más fácil. Ustedes, o sea, no conocen a la gente que se termina eligiendo. Me acuerdo que una vez estaba en mi casa un cliente cuyo hijo terminó siendo alcalde distrital y el chico, que todavía no tenía aspiraciones políticas, en ese momento me pregunta, ¿qué se hace para ser alcalde? El papá lo miró fijamente como diciéndole, cállate idiota, que estamos hablando de tema de negocios. Lo miró, se quitó los lentes, se los volvió a poner. Y yo contesté, yo le dije, te voy a poner un ejemplo. Si en este momento me tocara la puerta el presidente de la Asociación de Propietarios de esta zona y me dijera que viene a pedir mi voto, educadamente lo mando a rodar. Llevo 20 años en este distrito y en esta casa y jamás he visto al dirigente. ¿Quiénes serán? Nunca habían invitado a una asamblea. No, ¿con qué autoridad viene a pedirme el voto? Porque se supone que yo voto por alguien que se ha preocupado por mí, por mis intereses, porque recojan la basura, porque haya áreas verdes, porque en la municipalidad nos atiendan mejor. Pero un tipo que porque simplemente es el presidente de la asociación, lo voto. Entonces le digo, no, hay que servir, tiene uno que servir. Claro, en un distrito es bien difícil porque para ser conocido tendría que ser pues un futbolista famoso, una voleibolista reconocida o un millonario con un negocio tan grande o emblemático que todo el mundo sepa, ah, claro, es el hijo del dueño del mercado principal de Puente Piedra, señor de Huamantanga. Claro, bueno, todo el mundo, ¿quién no conoce el mercado principal de Puente Piedra? Entonces, pero después en el resto, la cosa es complicada. ¿Quién es el candidato acá en San Juan? ¿Te acuerdas, Ricardo? El Churre Inostroza, que estaba en todo su apogeo futbolístico, ganó. ¿Por qué? Porque era futbolista, pues la gente lo conocía. ¿Por qué? Porque la gente vota por el que conoce. ¿Y cómo se hace uno conocido? Sirviendo, no hay otra forma. No hay otra forma, hay que servir a los demás. Entonces, volviendo a nuestro tema, este alcalde, que elegimos, tiene pues muchas tareas. Aparte de las 1122 leyes que tiene que tener conocimiento, al menos sus funcionarios, tiene que conocer la Biblia, la ley, la Constitución que dice de qué se encarga la municipalidad. Administrar sus bienes, crear tasas, arbitrios, contribuciones, aprobar el plan de desarrollo local, organizar los servicios públicos, planificar el desarrollo urbano de su localidad, fomentar, fíjense, la competitividad, las inversiones y el financiamiento. Acá hago un alto para hacerles recordar y de una cosa. Esta ley orgánica de municipalidades, que es del año 2003, nueva ley, sustituye a la que durante muchísimos años estuvo vigente. ¿Qué decía la anterior ley orgánica de municipalidades? No la actual. Decía que las municipalidades se encargaban del desarrollo urbano. Esta constitución le dio otro rol más importante a la municipalidad: conducir el desarrollo económico. O sea, les dijo, el alcalde de acá se encarga del área urbana y el área rural. Antes no, el área urbana, no, el alcalde, y todo el área rural, la zona agraria, la región agraria, es decir, el Ministerio de Agricultura. Hoy no es así. Hoy todo tiene que hacer. Y ahí viene el problema, que cuando hemos hablado de las 1.300 municipalidades rurales, esas deberían tener en su organización interna una gerencia de desarrollo rural. Deberían estar preocupadas en hacer de que la agricultura familiar, que es más del 90% del país, esté apoyada, tenga el respaldo, no como ahora todos tenemos parientes en la provincia.
y todos sabemos que cada uno sobrevive en el campo, ¿no? Produce. Le rendimos homenaje en este mes de junio al agricultor, pero todos sabemos de que, por ejemplo, en la pandemia, ellos nos dieron de comer, ellos no pararon, ellos no se fueron a descansar a sus casas, ellos siguieron trabajando para seguir produciendo los alimentos para nosotros. Entonces, el desarrollo económico en esas localidades descansa. Hay iniciativas interesantes, les comento. He visto que hay unas 3 o 4 municipalidades limeñas que han empezado a promover la agricultura urbana. Interesante. Suena medio raro, porque de pronto, para el culantrito que necesitamos, para el cevichito, para el lomo saltado, tenemos pues 2 alternativas, ¿no? Ir a comprarla al mercado, o al supermercado, o al ambulante, o de pronto nos animamos a tener nuestro propio cultivo de culantro. ¿Por qué? Porque descubrimos que estas plantas, con la hidroponía, es suficiente con agua, ¿no? Y entonces nos ponemos a matar nuestro tiempo. Está muy bien. A mí me parece muy bien que las municipalidades promuevan, ¿no? De que hayan cultivos caseros, ¿no? De tal manera de que puedan ayudarse a fortalecer la agricultura. Entonces, acá fomentar la competitividad, desarrollar, regular actividades de materia, ahí está, educación, salud, vivienda, saneamiento. En educación, todos los gobiernos regionales están a cargo de la educación, excepto Lima metropolitana. No ha habido mucho interés en las municipalidades metropolitanas. Las alcaldías metropolitanas han pasado desde Andrade hasta ahora. La única que se interesó en hacerse cargo de la educación fue Susana Villarán, pero en el gobierno nacional le dijeron, oye, todo lo que tú haces lo haces tan mal que mejor quédate en tu municipalidad haciendo lo que haces y deja que el gobierno nacional siga manejando la educación a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Pero en todo el interior del país no hay eso. Ahí no está el Ministerio de Educación, está la Dirección Regional de Educación, están las UGELES a cargo del manejo, la administración, y lo que el gobierno nacional hace simplemente es mandarle la plata para pagar la planilla, ¿no? Pero el manejo del currículum es un tema regional. Entonces hay en educación, salud, vivienda, saneamiento. Ahí ha habido una bronca, el otro día vi que había una bronca entre el alcalde de Puente Piedra con el alcalde de Lima. ¿Por qué se mete el alcalde de Lima en ver el tema de los pozos? Bueno, porque es su función de saneamiento. El tema del agua, en donde Sedapal no entra, tiene que asumirlo alguien. Si no lo hace, ¿qué hacemos? Momentáneamente, hasta que Sedapal pueda hacerlo, hay que asumir el agua. Miren, hoy día, por ejemplo, hasta ahora sigue Chaclacayo siendo abastecida por la Municipalidad de Chaclacayo. No puede entrar Sedapal, no entra. Algún día entrará, claro, debe entrar. Pero mientras tanto la municipalidad, ahora imagínense en el interior del país ni a hablar. Las municipalidades, yo me acuerdo de Pítipo, tenía ahí su pozo, de donde extraían el agua, y de ahí se distribuía a toda la zona, ¿no? Medio ambiente, recursos naturales, transporte colectivo, conservación, presentar, y todas las demás atribuciones conforme a ley. Ahí están las 1122 leyes. Vamos a poner un ejemplo. ¿Algo acá nos dice del tabaco? No. ¿Algo acá nos dice de los productos pirotécnicos? No. Sin embargo, las municipalidades ven el problema en los productos pirotécnicos y clausuran locales en donde hay productos pirotécnicos sin la autorización del Ministerio del Interior. O sea, una de estas leyes, de las 1122 que estamos hablando acá, le han dado facultad para el tema del licor, de las cabinas de internet para que no entren los niños, el tabaco, todas son, ¿no? El plástico de un solo uso.
Todas esas normas son normas nacionales, no aparecen acá en la ley de municipalidades ni en la Constitución, pero están acá en este cajón desastre que dice ejercer las demás atribuciones inherentes conforme a ley. O sea, si la ley lo dice, la municipalidad tiene que hacerlo. Entonces, fíjense qué importante el rol de la municipalidad y cuánto error hay en quienes creen que solo con la ley de municipalidad ya se sabe todo. No, mentira. Con la ley de municipalidades se sabe hasta acá, pero esta, tienes que leerte las 1122 leyes y los miles de decretos supremos reglamentarios. ¡Ojo! Y no estamos hablando, hoy día por ejemplo en la mañana, se me ocurrió, por esa manía que tengo de leer a las 6 de la mañana, leer sobre la trata de personas. ¿Qué hace la municipalidad con la trata de personas? En estos días hay un escándalo con la China Baby, que si era una chica, una venezolana que había venido a prostituirse o no, no se sabe. Entonces, ¿y cuál es el rol de la municipalidad? Nada, como que nada, si la municipalidad es la que está más cerca del vecino, es la que sabe dónde hay prostitución, es la que sabe dónde hay trata de personas. Esas chicas que están deambulando en las calles, ¿están ahí porque quieren o porque tienen un novio matón que aprovecha de ellas? ¿O son parte de una trata de personas, de organizaciones criminales que las traen de sus países, de Colombia y Venezuela, para prostituirlas acá, ¿no? Entonces, y curiosamente estaba leyendo que habían 4 normas, fíjate, que vinculan a la municipalidad con el tema, en la tarea de prevención, en la tarea de detección. Entonces, la municipalidad es muy importante, siempre y cuando el alcalde tome en serio su trabajo. Si él cree que está solamente para recoger basuras, echarle agua a las áreas verdes, organizar de vez en cuando tareas que promocionan los derechos de la mujer, está muerto. Son demasiadas tareas muy importantes y por eso debemos de tener cuidado a la hora de elegir. Hay que elegir a gente que tenga, no que sepa, sino que, porque no le vamos a pedir que se aprenda las 1122 leyes, pero sí lo que tenemos que exigirle es, ¿tiene talante para ser un buen gerente? ¿Qué experiencia tiene? ¿Alguna vez manejó algo más aparte de su aula de clase? Con el mayor respeto a profesores, mi nuera es profesora y es una brillante profesora, pero no es necesario ser médico, abogado, contador, no. La persona puede ser un buen gerente sin ser ninguna de esas cosas. Esos son conocimientos profesionales, pero lo otro es el talante. Ya los que estamos metidos en estos, cuando estamos entre expositores, mirando los debates y todo, pues, está muerto como alcalde. Está muerto como alcalde. O sea, no tiene... El otro día le preguntan a un candidato a presidente de la República, ¿cuál es su propuesta sobre seguridad ciudadana? Tenemos que armar una comisión. ¿Cómo un presidente de la República va a estar pensando en una comisión? Bueno, para eso, una comisión para educación, para vivienda, para todo, una comisión. No es así. El que es político, tiene que tener una idea de cómo cambiar el mundo. Esa es su tarea. Para eso lo elegimos. No lo elegimos porque sea abogado, médico, filósofo. No, lo elegimos porque soñamos, nos vende la ilusión de que él nos va a llevar a un mejor destino, ¿no? Esa es la esperanza. Cuando uno se vuelve fanático de ese hombre, ¿por qué lo hace? Bueno, de pronto porque habla bien, pero al hablar bien ha convencido con sus ideas al electorado, ¿no? Eso con sus propuestas. Las normas legales, la ley orgánica, hemos visto la Constitución, miren, lo que hemos visto es lo que la Constitución dice. Y por eso cuando el alcalde dice, no,
Lo del tabaco, yo no me meto en lo del tabaco. Momentito, la Constitución dice de acuerdo a ley, y si hay una ley que dice que usted se mete en el tabaco, usted se pone a perseguir a todos los fumadores, ¿no? Y punto, porque lo dice la Constitución. Pero la ley orgánica también tiene sus propias competencias, y ahí están. Organizar el espacio físico, uso del suelo, servicios públicos locales, protección, conservación del ambiente. Por ejemplo, esos alcaldes que están buscando hacer de que la gente se dedique a hacer algo de agricultura urbana, están preocupándose del medio. Claro, cuanto más verdor tengamos, así tengamos una maceta, está contribuyendo a la descontaminación. En chiquito, por supuesto, mejor sería si fuera un árbol, ¿no? Pero entonces tenemos que contribuir en materia de desarrollo, participación vecinal, servicios sociales. Fíjense cuántos servicios sociales hay. Los servicios son de diverso tipo. Hay servicios promocionales, por ejemplo. Queremos promover que no haya discriminación. Por ejemplo, ha salido hace poco la ley de los derechos de la población afroperuana. La población afroperuana es una población muy importante. Claro, alguien diría, pero acá también han habido inmigrantes italianos, chinos, japoneses, pero no podemos comparar a esas migraciones como la afro, ¿no? Pues fue una gran presencia afro, ¿no? En todo el continente, en todo el continente. Entonces ha salido una ley. ¿Qué va a hacer la municipalidad? Promover. ¿Cómo la promueve? Ingenio, pues tiene que ser ingeniosos, los funcionarios, los pobladores, promoviendo de pronto el baile de la zamacueca, ¿no? O sea, y las danzas afroperuanas, que hayan certámenes, que haya eventos, que se estudie la presencia del aporte afro en nuestra gastronomía. Muchas veces nosotros, por un exceso de peruanismo, decimos el origen es peruano. Mentira. El anticucho, ¿de dónde vino? De África. No, eso no es cuando dicen que el anticucho es peruano. Es como cuando dicen que el caballo de paso peruano es peruano. Sí, el de paso peruano es peruano. Pero caballo de paso hay en México, hay en España. ¿Y vinieron de dónde? De África, ¿no? O sea, pasaron a España y de España vinieron acá y de acá ya se aclimataron a lo nuestro. Muchas comidas, ¿cuál es el aporte de lo afro a la comida peruana, ¿no? Entonces, en materia de servicios sociales hay mucho que hacer, Romper con la discriminación, ¿no? Romper con la discriminación, o sea, porque es negro, porque es indio, porque es chino. Cuando decimos es un chino de M es porque estamos discriminando al chino. Y no le decimos que es un chino de M por política, sino porque es un chino, simplemente. Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas, eso es importante. Y acá tenemos un poco ya ligando lo que nos dijo nuestro amigo Raúl Ramos con relación a su charla. Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal. Están sujetos al control. Todo. Es como, por ejemplo, cuando nosotros queremos denunciar algo. Me dicen, el alcalde no hace tal cosa. A mí cuando llegan al colegio de abogados y recibo a la gente como presidente de la Comisión de Estudio de Derecho Municipal del Colegio de Abogados de Lima, yo lo primero que le digo, vayan a la fiscalía, porque hay un artículo del Código Penal que dice que hay omisión del cumplimiento de los deberes funcionales cuando el funcionario público que tiene que hacer una cosa no la hace. Si no la hace, ¿ante quién nos quejamos? Vamos a quejarnos al regidor. El regidor muchas veces tiene la mejor intención, pero vayan a la fiscalía, denuncien, llenen un formato y denuncien. Y entonces, cuando el fiscal lo agarre de la oreja al regidor, al funcionario, ahí sí el funcionario se va a asustar y va a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque
Todo lo que está en la ley es su obligación a hacer. Las normas no están de adorno. Es como cuando decimos, yo le decía a mis alumnos en la universidad, en mi curso de Constitución y Derechos Humanos, los derechos constitucionales están para ser defendidos, sentir que son nuestros derechos y que exigimos a las autoridades que se cumplan, porque si no exigimos su cumplimiento, se vuelve una letra bien bonita, bien hermosa. Tenemos derecho a la salud. Y uno dice, pero ¿y el derecho a la salud? ¿Qué es el derecho a la salud? ¿Es el derecho a ser atendido después de un mes de pedir una cita? ¿O que tengamos que levantarnos tempranito de rogarle al médico, por favor, un adicional para que nos atienda? Eso no es. O que cuando nos manden a hacer el examen, un mes, 2 meses para el... No, eso no es. ¿Es eso dar cumplimiento a la Constitución? Entonces, yo pienso que lo que tenemos que hacer es un compromiso. Todos los que estamos acá en hacer que los derechos se cumplan, se respeten, ser enérgicos, ir a la fiscalía, denunciar, hacer que nuestros dirigentes denuncien. ¿Qué van a perder? Aparte del tiempo de ir a presentar la denuncia. Nada, no lo van a meter preso por denuncia, pero hay que hacer que se defiendan nuestros derechos. Ahora, las competencias se ejercen unas cosas con partidos, provincia con distrito, pero también hay funciones exclusivas de cada uno. Y listo, dicho esto, quedamos a disposición de las preguntas de todos ustedes. Gracias. No se vayan a callar porque ya llegó el almuerzo, ¿eh? Cuidado. Por favor. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya para pasar a las preguntas virtuales que tenemos. Llegó el almuerzo. A ver, Por favor. Yo he participado en muchos eventos, pero usted ha hablado bien claro lo que nos pasa en la realidad. Lo que usted ha explicado lo hemos entendido muy bien, por eso veo que las compañeras nos hacen preguntas. Yo soy dirigente de muchos años, vengo trabajando desde el año 2000, desde 1990, y cuando vamos a los eventos y así como usted las ponencias, yo creo que usted ha llegado a lo que pasa en cada municipalidad, ¿no? Hay muchos atropellos con respecto a la salud, lo que usted lo ha dicho. El derecho al usuario. Cuando vamos, nos hacen regresar al adulto mayor. Después de un año nos dan la cita. Con respecto también a las municipalidades, no cumplen con los derechos del adulto mayor. Yo tengo una queja. Mi esposo salió de trabajar en el 2017. Estamos 2025 y hasta ahora la municipalidad no cumple con su liquidación de él. Mi esposo se siente muy mortificado. Quien le habla, soy facilitadora del Poder Judicial y le estoy apoyando a él, como dice con usted, con las exigencias que debemos recibir como derecho. Porque él tiene muchos años que laboró y fue un buen trabajador, pero la municipalidad hoy en día no cumple. Están haciendo manifestaciones, están haciendo reclamos, pero igualmente les dan. Acá en Ventanilla, no sé, a los trabajadores no les pagan, no les pagan, les demoran, ¿no? Mucho. Y eso en ese reclamo estamos. Le agradezco bastante su ponencia, me ha dado muchas orientaciones y mucha información. Gracias. muy bien. Muchas gracias. Gracias, porque aquí habría que hacernos una pregunta. ¿Por qué hay atropellos? Porque los permitimos. No hay otra respuesta. Los atropellos existen porque la gente se deja atropellar. Hay por ejemplo, una ley
no recuerdo cuál ha sido, el otro día vi, no sé en qué distrito, a ver, ayúdenme a recordar, se ve de que un carro se cayó en un hueco de una obra pública que estaban haciendo, un auto rojo, en Pachacute. ¿En qué distrito fue eso? Acá en Ventanilla. Bueno, se fue el carro. Uno dice, ¿y ahora? ¿Qué pena? No, la ley protege al afectado por la mala calidad de un servicio público a que el Estado le indemnice, o sea, le reponga el dinero que ha perdido por la negligencia del Estado. La norma existe, pero si no la hacemos cumplir, para el Estado bacán, pues, ¿no? A alguien la negligencia de no haber señalizado bien para que no se caiga un carro en un hueco, que se friegue el usuario, ¿no? Entonces, eso yo pienso de que ocurre porque tampoco nadie difunde los derechos. Yo me acuerdo de cuando el presidente García dio esta norma en su gobierno, yo emití como directivo del Colegio de Abogados una declaración y me llamaron de Andina, de la Agencia del Estado, porque yo dije que para mí era una norma revolucionaria, ¿no? Por fin estábamos protegidos los ciudadanos frente a la mala calidad de los servicios. Entonces yo dije, para mí es revolucionario. Me dijeron, sí, muy revolucionario, pero cálmese en sus declaraciones porque es subversivo. Hacer que toda la gente se ponga a reclamar ahora por los daños que le causa el Estado, hasta por un bache en la calle podría demandar. Claro, eso dice la ley. Dice, el Estado tiene responsabilidad patrimonial por la deficiencia en la calidad de los servicios públicos que presta. Punto. Tiene responsabilidad patrimonial, tiene que pagarme el daño que me causa. Doctor, el tema de servicio de seguridad ciudadana, porque mucha gente también me ha pasado preguntando qué pasa cuando uno le roban en su casa, en un negocio y se queda sin nada. ¿Quién de alguna manera le repara en esos temas? ¿Habría también, uno podría denunciar por la falta de organización al Estado quizás? Mira, hay elementos que lógicamente escapan, porque por ejemplo si fuera por inseguridad, olvídate, sería masivo, ¿no? Hay que probar la mala calidad. Sí. Recuerden ustedes que esta ley es una copia de la ley norteamericana y precisamente el presidente García dio la ley porque los gringos exigieron como una condición para firmar el Tratado de Libre Comercio que se ponga eso. Porque si ellos iban a venir al Perú a invertir dinero, tenían que protegerse frente a la mala calidad de los servicios del Estado peruano. Entonces, repito, es un tema judicial. El único problema que tenemos es pues que en el Perú un juicio de indemnizatorio, 5 o 6 años. Yo tuve en el estudio uno que me llegó una clienta con 13 años de juicio, se lo ganamos en el año 16º, ¿no? Pero hay que pelear. No podemos someternos al abuso, al atropello. Eso sí. Una pregunta, por favor, micro. Un segundito. Sí, está bien. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Qué pasa cuando hay una competencia que no le compete a la municipalidad de bueno, en este caso de Ventanilla, que tenemos unas pistas que supuestamente están, su principal rector es el Ministerio de Transportes y la municipalidad no puede hacer nada? Sin embargo, ahora último venimos observando varios accidentes, choques, ha habido hasta muertes en esta pista, en la Gambetta Alta, y la municipalidad no hace nada porque simplemente no le compete, pero es un daño que le está haciendo tanto a la población como ciudadanos que de repente transitan por ese lado. O sea, hay una ley que nos pueda, en ese caso, de repente omitir en el tema del Ministerio de Transportes y que la municipalidad haga algo en ese caso, porque ya ha habido varias muertes. No hay competencia de la acción del Estado que no está asignada a alguien, y ese alguien tiene que cumplirla.
La competencia la tiene o la municipalidad distrital o la provincial o el Ministerio de Transporte, alguien tiene. Pero les comento una cosa. Lo primero que tenemos que hacer para creerle al alcalde de que lo que está diciendo es cierto, es revisar el sistema, el plano del sistema vial de la provincia del Callao. En ese plano, ahí aparecen cuáles son las vías expresas. Seguramente Gambetta debe estar considerada como una vía expresa por su magnitud. Ya. No, pero es que esas le competen a la provincial. Mira, puede ser de que haya alguna norma legal, una de esas 1122 normas, haya reservado. ¿Por qué? Porque se supone que las vías nacionales son vías de competencia del Ministerio de Transportes. Pero cuando atraviesan las ciudades, se vuelven vías de responsabilidad municipal. Por ejemplo, nosotros tenemos acá vías nacionales, Lima, bueno, acá Gambetta, tenemos la Ramiro Prealé en Lima, la vía circunvaladora, esta la Canta Callao, estas son vías nacionales. Entonces, claro, como son vías nacionales, el mantenimiento le corresponde al Ministerio de Transporte. Pero métanle una denuncia al ministro, la Fiscalía le encanta denunciar ministros. Ahí tienen ya o gestionar ante su autoridad, ante sus congresistas, que promuevan una ley que modifique eso. Hay leyes especiales que han cambiado ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, pero de todas maneras, como dice la señorita, deberían los alcaldes gestionar, ¿sí? No sea competencia, pero escucharlos y de alguna manera hacer ese trámite, ¿sí? Una pregunta, por favor. ¿Aló? Ahora sí. Buenas tardes, doctor. Habló el tema de municipalidades que nos compete al distrito, al menos de Ventanilla, ¿no? El tema de fiscalización, la mayoría de temas de mercados, los ambulantes, ¿no? Pasa que en el distrito de Ventanilla hay demasiados ambulantes informales, la palabra es informal. Va a fiscalización o la municipalidad con una serie de gestores de la municipalidad, el día lo cierran y al día siguiente vuelve lo mismo. Entonces, esas acciones que competen es necesariamente de la municipalidad de Ventanilla, o sea, hoy día lo cierro y mañana lo vuelvo a abrir y no pasó absolutamente nada. Claro, o sea, depende de la razón de la clausura. Usualmente la clausura puede deberse, uno, no tiene licencia. Un ambulante puede tener licencia si los kioscos, los módulos, estos tienen licencia, tienen autorización, emolienteros, lustradores de calzado, vendedores de diarios y revistas, hay hasta leyes nacionales que los protegen. Pero no significa que esa protección normativa excluya del cumplimiento de la normativa municipal, no los excluye, tienen que cumplir. Entonces, un primer caso es no tener licencia, un segundo caso es venta de productos adulterados o que causen daño a la población. Los alimentos están prohibidos, hay normas sanitarias del Ministerio de Salud que prohíbe terminantemente la preparación de comida en vía pública. Pero nosotros vemos de que preparan productos, Pollito broster, papa rellena. pollo broster, claro. Entonces, el tema es qué pasa cuando al día siguiente nosotros vemos que no pasó nada. Lo que hay que hacer ahí es ir, repito, a la fiscalía y denunciar el hecho. Me ha pasado con mi ahijado en San Juan de Miraflores. Los ambulantes salen de un lado y se ponen frente al negocio del otro, o sea, impiden el paso de los carros. Y la denuncia se adoptó por omisión de funciones del alcalde. Omisión de funciones de la autoridad del funcionario. Sí, claro, contra el funcionario. Y al alcalde también, porque el alcalde, aun cuando él sabemos que él no es responsable en directo, pero hay un problema. Él es el representante legal de la municipalidad y el representante legal tiene que entrar al juicio de todas maneras. Después va a salirse, pero ya le causaron un problema, ¿no? Así es. Nicolás, por favor, la comunidad virtual se une a estos momentos.
Nicolás. Sí, tenemos una pregunta de Víctor Alfonso Alba Villar desde La Libertad. Él pregunta, ¿qué mecanismos establece la ley para garantizar la participación vecinal en la gestión municipal? La participación vecinal, doctor. Miren. La ley la da con la revocatoria, ¿sí? Con varios... Bueno, o sea, eso, pero en realidad el mundo ha ido evolucionando. La forma de gobierno ha ido cambiando. Del gobierno de los reyes pasamos al gobierno del pueblo, ¿no? O sea, la famosa democracia representativa. Es decir, ya no es el rey y sus herederos quienes gobiernan, no, sino es el pueblo el que cada 5 años elige un presidente. Entonces, ha cambiado la forma. Pero también ha ido, la democracia representativa se ha ido modificando para hacerla más participativa, diríamos así. Y entonces, el tema es de que la democracia no es solamente elegir al regidor. Y ya que, por ejemplo, yo escuché una pregunta que le decían a Raúl Ramos con relación a la participación de los vecinos, y yo entiendo que se trata de la participación, claro, hay participación en las rendiciones de cuentas, no en las 2 rendiciones que hay al año, pero estamos hablando de la participación en las sesiones del Consejo. ¿Hay posibilidad? Sí, pero tiene que regularla el Consejo. Si el Consejo no la regula, es letra muerta. Lo establece la ley orgánica, sí lo establece, pero hay que regularla. ¿Por qué? Porque la ley dice, de acuerdo a la regulación que apruebe el Consejo. Si el Consejo no aprueba la regulación, no hay, pues. Le ha dejado en manos la... Denuncien a la Fiscalía, porque se supone que donde dicen que ellos deben regular, ellos deben emitir la norma. Nicolás. Hablando de regulación, pregunta Dionisio Reyes Gutiérrez desde La Libertad, ¿cómo se regula la rendición de cuentas de los funcionarios municipales conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades? No, bueno, la rendición de cuentas es un proceso a través del cual la administración, le hace el alcalde, le informa a la población lo que se ha hecho. Y este es un proceso que se repite 2 veces al año. Entonces, lo que ocurre ahí es que en esta rendición de cuentas hay un reglamento que dice que la población puede participar. Eso regula cada municipalidad. Depende de cada consejo, porque el consejo es el que regula. Entonces, si el consejo quiere ser democrático, participativo, hará de que haya posibilidad pues, de más preguntas, ¿no? Hay casos en los que he visto que este año han habido hasta por virtuales, ¿no? Una rendición de cuentas virtual. Suena muy democrático, pero poco realista, ¿no? Poco realista. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es lograr que los regidores, en ejercicio de su función promotora de la participación vecinal, promuevan ordenanzas que ayuden a la participación de los vecinos. Tienen que hacerlo. Un fuerte Listo. aplauso para el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Y con él damos por finalizada la tercera ponencia. Vamos a ir a un almuerzo, como es obvio, y retornamos en unos minutos con el tema de la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública. No se vayan, a los amigos de las redes sociales, volvemos en unos minutos y acá vamos a tener un pequeño descanso. Volvemos. Muchas gracias. Aplauso, por favor. Fernando, una fotito. Sí, doctor.